Hubo un equipo que remontó en el último suspiro, hizo estallar de alegría a toda una afición, y apenas unos segundos después descubrió que estaba eliminado del Mundial. Sí, has oído bien. Turquía protagonizó una de las victorias más emocionantes de toda la fase de grupos, marcando el gol decisivo en el minuto 90+8 frente a Estados Unidos. Parecía el inicio de una celebración histórica, pero el fútbol tenía preparado un desenlace mucho más cruel. Porque mientras en un estadio se vivía una auténtica locura, en el otro un empate sin goles terminaba decidiendo el destino de 4 selecciones. Y cuando ambos encuentros llegaron a su final, el grupo D dejó una historia que nadie olvidará. La última jornada comenzó con todo por decidir. Estados Unidos llegaba como líder del grupo y dependía de sí mismo para terminar en lo más alto. Australia y Paraguay sabían que cualquier detalle podía cambiar completamente la clasificación. Turquía, por su parte, necesitaba ganar y esperar una combinación favorable. Parecía la misión más complicada de todas, pero el equipo turco estaba dispuesto a pelear hasta el último segundo. Y nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. El encuentro entre Turquía y Estados Unidos apenas había comenzado cuando llegó el primer golpe. Corría el minuto 3 y Estados Unidos encontró el camino del gol muy pronto. Chris Richards apareció en el momento justo para adelantar a los norteamericanos y silenciar durante unos instantes a la afición turca. El líder del grupo comenzaba haciendo exactamente lo que necesitaba. Todo parecía indicar que Estados Unidos iba a confirmar su primera posición sin demasiados sobresaltos. Pero la reacción fue inmediata. Turquía no tuvo tiempo para lamentarse. No bajó los brazos. No perdió la confianza. Apenas 7 minutos después apareció el futbolista llamado a liderar una nueva generación. Arda Güler tomó el balón lejos del área, levantó la cabeza y ejecutó un disparo extraordinario que terminó en el fondo de la portería. Un auténtico golazo. Uno de esos tantos que cambian el estado de ánimo de un equipo entero. El estadio explotó de alegría, de repente, el partido volvió a empezar. Y aquí cambió completamente el destino del grupo. Con el empate, Turquía recuperaba la esperanza. Los jugadores comenzaron a presionar con mucha más intensidad. Cada recuperación era celebrada como un gol. Cada ataque transmitía la sensación de que podía llegar algo grande. Estados Unidos, que había comenzado con autoridad, empezó a sufrir ante una selección turca mucho más agresiva y decidida. Pero atención, porque mientras todo esto sucedía, en el otro estadio también se estaba escribiendo una historia llena de tensión. Paraguay y Australia disputaban un encuentro completamente diferente. No había goles. No había grandes ocasiones. Pero sí había muchísimo en juego. Ambos equipos sabían que cualquier error podía significar la eliminación. Cada pase se daba con enorme precaución. Cada balón dividido parecía una final. La clasificación cambiaba minuto a minuto. Mientras Turquía atacaba desesperadamente buscando la remontada, Australia resistía con orden y disciplina. Paraguay intentaba encontrar espacios, pero el conjunto oceánico cerraba todas las líneas. El reloj avanzaba lentamente y el marcador seguía mostrando un inquietante 0-0. Pero todavía faltaba el momento decisivo. Volvemos al Turquía-Estados Unidos porque antes del descanso llegó un nuevo giro inesperado. Minuto 31. Turquía recuperó un balón en campo rival, aceleró la jugada con mucha velocidad y Bar Alperilmaz apareció para culminar la remontada. 2-1. El estadio era una auténtica locura. Los jugadores turcos celebraban sabiendo que todavía seguían con vida. La remontada estaba consumada y ahora la presión cambiaba completamente de lado. Estados Unidos, que había comenzado como líder sólido, veía como el partido se le escapaba. Pero el descanso todavía escondía muchas preguntas. Porque en el otro estadio el marcador seguía inmóvil. Paraguay insistía una y otra vez. Australia resistía con enorme sacrificio. Y cada minuto que pasaba aumentaba todavía más la incertidumbre. Lo que ocurrió después nadie lo vio venir. Comenzó la segunda parte en el Turquía-Estados Unidos y los norteamericanos salieron decididos a recuperar el control. Apenas habían transcurrido 4 minutos cuando Sebastián Berhalter apareció para marcar el empate. 2-2. Otra vez todo cambiaba. Otra vez las cuentas se modificaban. Otra vez el grupo volvía a revolucionarse. Estados Unidos respiraba. Turquía veía cómo se escapaba buena parte de sus opciones. Pero nadie estaba dispuesto a rendirse. Mientras tanto, Paraguay seguía buscando el gol que podía cambiar toda la clasificación. Australia defendía con inteligencia, sin precipitarse, consciente de que aquel empate podía ser suficiente dependiendo de lo que ocurriera en el otro encuentro. Y aquí aumentó todavía más la tensión.
Cada ataque de Paraguay obligaba a miles de aficionados a mirar también lo que sucedía en el Turquía-Estados Unidos. Cada ocasión desperdiciada era recibida con nerviosismo. Cada actualización de la clasificación provocaba nuevas emociones. La sensación era increíble. 2 partidos. 4 selecciones. Un único objetivo. Sobrevivir. Los minutos seguían avanzando y el cansancio comenzaba a aparecer. Turquía atacaba con todo. Estados Unidos intentaba aprovechar los espacios al contragolpe. Paraguay seguía empujando. Australia defendía prácticamente cada balón como si fuera el último. Pero atención, porque todavía quedaba el golpe definitivo. Entramos en los últimos 10 minutos de ambos encuentros. En un estadio, Turquía atacaba desesperadamente porque el empate no le servía. En el otro, Paraguay buscaba un gol que nunca terminaba de llegar. Australia comenzaba a mirar continuamente el cronómetro. Estados Unidos intentaba conservar un resultado que seguía clasificándolo. La clasificación cambiaba minuto a minuto. Los entrenadores apenas podían permanecer sentados. Los banquillos vivían cada acción con una tensión insoportable. Los aficionados consultaban constantemente las pantallas gigantes para conocer lo que estaba ocurriendo en el otro estadio. Entonces llegó el tiempo añadido. Y lo que ocurrió fue absolutamente increíble. Corría el minuto 98 cuando Turquía lanzó un último ataque desesperado. Era probablemente la última oportunidad del partido. El balón llegó al área. Hubo un rechace. Nadie conseguía despejar con claridad. Y entonces apareció Kaanayan. Remató con toda el alma. La pelota terminó entrando. Gol. 3-2. Explosión absoluta. Los jugadores salieron corriendo hacia la esquina del campo. Los suplentes invadieron prácticamente el terreno de juego. La afición lloraba de emoción. Turquía había conseguido una remontada heroica. Una remontada que parecía mantener vivo el sueño mundialista. Pero nadie imaginaba que la celebración iba a durar tan poco. Mientras Turquía seguía festejando, llegaron las noticias del otro estadio. Paraguay 0. Australia 0. Y el desenlace fue mucho más cruel de lo que cualquiera podía imaginar. El empate clasificaba a Australia. Estados Unidos, pese a la derrota, conservaba el liderato del grupo. Paraguay mantenía opciones dependiendo de la clasificación de los mejores terceros. ¿Y Turquía? Turquía quedaba eliminada. Sí. Había ganado. Había remontado. Había marcado en el minuto 98. Había protagonizado uno de los partidos más emocionantes del campeonato. Y aún así se despedía del Mundial. La imagen de los jugadores turcos resumía perfectamente lo que significa este deporte. Algunos seguían celebrando sin conocer todavía el resultado definitivo del otro partido. Otros comenzaron a mirar incrédulos hacia el banquillo. Poco a poco fueron entendiendo lo que había ocurrido. Las sonrisas desaparecieron. Las lágrimas comenzaron a aparecer. Porque habían hecho todo lo que estaba en sus manos. Pero no fue suficiente. Y aquí terminó una de las historias más dramáticas de toda la fase de grupos. Estados Unidos avanzó como primero del grupo pese a la derrota. La selección norteamericana demostró durante toda la fase de grupos que tiene recursos suficientes para competir contra cualquiera. Es cierto que sufrió mucho frente a Turquía y que dejó algunas dudas defensivas, pero también mostró personalidad para clasificarse cuando más presión existía. Ahora comenzará una competición completamente diferente y será uno de los equipos a seguir en las eliminatorias. Australia consiguió exactamente lo que buscaba. No necesitó marcar. No necesitó asumir riesgos innecesarios. Defendió con enorme disciplina durante 90 minutos y obtuvo el premio de la clasificación. Quizá no haya sido el equipo más espectacular del grupo, pero sí uno de los más sólidos cuando realmente importaba. Paraguay se quedó con la sensación de haber estado muy cerca. Lo intentó hasta el final, buscó el gol con insistencia y nunca dejó de creer. Dependiendo del formato del torneo y de los resultados del resto de grupos, todavía puede mirar de reojo las cuentas de los mejores terceros, aunque su destino ya no depende únicamente de sí mismo. Y después está Turquía. Probablemente la selección que más emociones ha despertado en esta última jornada. Arda Güler volvió a demostrar que está destinado a liderar esta generación con un gol extraordinario y una actuación llena de personalidad. Bar Alperilmaz apareció en el momento oportuno para culminar la remontada parcial. Y Kaanayan firmó un gol que será recordado durante muchos años, aunque el destino quisiera convertirlo en uno de los tantos más amargos de este mundial.
Porque hay victorias que saben a clasificación. Y hay victorias que duelen incluso más que una derrota. Esta fue una de ellas. El grupo D nos dejó de todo. Un líder que cayó pero terminó primero. Una Australia que celebró el pase con enorme sufrimiento. Un Paraguay que luchó hasta el último segundo. Y una Turquía que ganó el partido más importante de su campeonato, solo para descubrir que el sueño había terminado. Historias como estas son las que hacen del Mundial el torneo más apasionante del planeta. Porque durante 90 minutos todo puede cambiar. Porque un gol modifica el destino de varias selecciones. Porque una celebración puede transformarse en lágrimas en cuestión de segundos. Y porque el fútbol siempre encuentra la forma de escribir finales que nadie se atrevería a imaginar. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Ha sido Turquía la eliminación más injusta de esta fase de grupos? ¿Crees que Estados Unidos puede llegar muy lejos pese a esta derrota? ¿Australia será una de las grandes sorpresas de los octavos de final? ¿Y cuál ha sido, para ti, el final de grupo más emocionante que hemos vivido hasta ahora en este Mundial?